Una revisión con temas de lo que sucedieron en San Luis Potosí. Ayer nos llamó poderosamente la atención una de las definiciones que hizo en materia legal la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y otra vez, de nueva cuenta, la Suprema Corte invalidó ahora el trabajo legislativo, pues ¿de quién más? Del Congreso del Estado. Pero en esta ocasión, de un tema que ya es añejo aquí en San Luis Potosí, pero que pareciera que no le han podido entender a los alcances y maneras que está teniendo esto, como la ley de tránsito de San Luis Potosí y también la ley que regulaba esta conocida como los anti-Ubers, vamos a decirlo así. Por ello, para conocer en materia legal qué es lo que sucedió, está con nosotros esta tarde Luis González Lozano, abogado, ambientalista también de Cambio de Ruta, que nos acompaña esta tarde. ¿Cómo te va, Luis? Gracias por estar aquí. ¿Qué tal, Jonathan? Buenas tardes, saludos a todos. Bueno, nos llamó la atención esta definición que daba la Suprema Corte el día de ayer en materia de transporte público en San Luis Potosí. ¿Qué pasó ayer, licenciado? Mira, te platico. En realidad es un tema que ya tiene tiempo, es del 2019. En aquel entonces yo era consejero de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, y cuando salió la ley conocida como Ley Anti-Uber, que fue la reforma a la Ley de Tránsito del Estado y al Código Penal, que criminalizaba a las personas que utilizan las plataformas tecnológicas para prestar servicio de transporte público, ¿sí? Nos dimos cuenta dentro de la Comisión Estatal de Derechos Humanos que había una violación a la Constitución, pues bueno, que era grave, ¿no? Y en razón de ello, en aquel entonces se promovió una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Este tema a nivel nacional era o es un tema todavía muy relevante en razón de que existe esa diversidad de criterios sobre si las plataformas tecnológicas tipo las de Uber o de compañías similares requieren o no de una concesión para efecto de poder funcionar. ¿Cuál era el tema? Bueno, el Congreso del Estado, la legislatura de aquel entonces, sí, lo reguló de una forma que era imposible para cualquier persona poder dedicarse a esa actividad. Le pusieron muchos requisitos y entonces estos requisitos violaban el derecho a realizar alguna actividad económica, a la propiedad privada, etcétera, etcétera. Y entonces se promovió esta acción de inconstitucionalidad que apenas se resolvió entre lunes y martes pasado. Ayer fue la conclusión de la sesión, donde le da la razón a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, diciendo que todos estos requisitos que fueron establecidos para regular las plataformas tecnológicas que ofrecen servicios de transporte público son inconstitucionales. Y entonces, en realidad había una mala técnica legislativa, sí, que fue parte de lo que nosotros indicamos. Estaba mal redactada, no se entendía bien, los requisitos eran abusivos, eran pues requisitos que no tenían una razonabilidad de existir, y entonces por esto la Corte declaró la invalidez de estos artículos. Es decir, el día de hoy lo que tenemos con esto es que todas las personas que se dedican al servicio del transporte público con plataformas tecnológicas no pueden ser ni criminalizados ni se les puede impedir que se dediquen a ello. A ver, esa parte, Luis, que quede bien remarcada, porque luego tú recordarás en su momento los grandes problemas que generó y conatos de violencia, estas persecuciones que en su momento hizo la SCT a los choferes de transporte privado, de plataformas, que incluso decía pues, están criminalizados. Hoy, repetimos, con lo que ha dicho la Suprema Corte, ya no está criminalizada esta parte que nos mencionas de la actividad de choferes de transporte privado. Es correcto.
Al momento de que se invalidaron varios artículos de la ley de tránsito y del Código Penal, porque si recuerdas, esta reforma no solamente era de carácter administrativo, sino que también había una figura penal para criminalizar a esta gente. Entonces, a raíz de lo que se resolvió ayer por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de la notificación que se hará, pues de aquí al viernes, yo creo, no creo que se tarde más, de la resolución, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de San Luis Potosí ya no podrá utilizar estos argumentos legales porque dejaron de existir en el sistema legal de San Luis Potosí. Oye, Luis, una parte bien importante también que quiero contigo. ¿Cuál es, para el auditorio que te escucha, cuál es el argumento principal dentro de este fallo que ya nos explicaste, para que quede en el marco total, que pone la Suprema Corte como primordial, que tumba esta definición que tenía el Congreso del Estado? Fíjate que son dos cuestiones. Una, el exceso de la norma. Ajá. Es decir, el Estado dice que las plataformas deben de estar reguladas y concesionadas, pero la forma en que lo hizo, el cómo, fue excesivo. Estableció una serie de requisitos sin justificar la razonabilidad de estos requisitos. Por decir, te pongo un ejemplo. Uno de los requisitos que ponía es que el propietario del vehículo fuera el único que pudiera manejar y prestar el servicio. La Corte ayer dijo, oye, eso no tiene una razón de ser, o sea, ¿por qué tiene que ser así? No hay una justificación al respecto. Y otra de las cosas que indicó es que esta serie de requisitos pareciera que van encaminados a evitar que haya esta prestación de servicios, lo que atenta a la libertad que tiene todas las personas de dedicarse a la actividad, a la profesión que mejor les parezca, siempre y cuando sea legal, ¿no? Y entonces no hay una correlación, insisto, no hay una razonabilidad entre una cosa y otra. Ahora, punto principal, estamos en que de nueva cuenta la Suprema Corte le tumba una ley que había hecho el Congreso. A ver, déjame entenderlo así, Luis. ¿Supieron lo que estaban legislando los congresistas? Entiendo, de la anterior legislatura. Esta que viene tumbada era de la anterior, ¿verdad? Es de la anterior legislatura. Sí, eran los anteriores diputados. ¿Sabían lo que estaban legislando, Luis? Yo creo que no. Mira, yo no quiero hacer la diferencia entre una legislatura y otra porque al final de cuentas nosotros como ciudadanos estamos sujetos a lo que dicen los congresistas, sean de esta legislatura o hayan sido de hace 10 legislaturas, porque al final de cuentas lo que ellos están estableciendo es la creación de normas que regulan nuestra convivencia, nuestra actividad diaria. Entonces, la norma debe estar perfectamente realizada, independientemente del nombre de la persona que la aprobó o no. ¿Qué es lo que tenemos? Bueno, tenemos como una línea en el Congreso del Estado donde hay personas no preparadas para legislar, parece que están más interesados en la política que en la legislación, y entonces yo no sé si tengan a los asesores indicados, yo no sé si se preocupan por leer lo que les pasan de proyectos para dictaminar y para aprobar. Esta línea de estar creando normas sin un estudio concienzudo, un estudio con participación ciudadana, escuchando a los académicos, lo que está originando es que tengamos al día de hoy una serie de reformas y de iniciativas que son echadas abajo por la decisión de las Cortes, ¿no? Entonces, creo que ha faltado seriedad en las legislaturas, en los diputados y sobre todo en las personas que quieren llegar al Congreso. Pareciera que es más un cargo político para ejercer el poder que un cargo también político, pero para un servicio a la ciudadanía de generar normas que realmente sean funcionales y que realmente le vayan a generar un beneficio a la sociedad.
Te pongo un ejemplo, el tema de la castración química a violadores. Es un populismo legislativo, esa es una vacilada, ¿va? Estamos perdiendo tiempo, estamos perdiendo dinero y demás en bueno, discutir ese tema cuando hay otros temas más importantes, más relevantes para la sociedad que no le entramos, o bien que cuando le entran incorrectamente y estas son las consecuencias. Ahora, Luis, como lo decíamos, este tema ya tiene mucho tiempo, es añejo. Ya las plataformas de transporte privado, si no estoy mal, llegaron por ahí de 2015, 2016. Ya casi vamos a una década con ellas y me sorprende que casi 10 años después no le entiendan los legisladores qué es lo que están regulando. Por ello va mi siguiente pregunta. ¿Qué es lo que ahora tiene que pasar? Si bien ahora no son criminalizadas la figura de los choferes privados, ¿qué es lo que tiene que pasar o qué es lo que va a pasar en esta mirada jurídicamente hablando y legislativamente lo que tiene que pasar, Luis? Bueno, si los legisladores lo que quieren es regular este tipo de actividades en plataformas digitales, es rehacer la iniciativa y señalar claramente, como lo dijo la Corte, qué es efectivamente lo que quieren hacer, qué es lo que quieren regular. ¿Hay necesidad de ello, sí o no? Oye, sí, creo que, supongamos que dijeran los legisladores, sí creemos que es necesario regularlos para efectos, no sé, de control, para efectos administrativos, ok, está bien, solo que hagan la norma con todos los lineamientos que les está estableciendo la Corte. Es decir, la norma debe ser una norma perfecta, debe de identificar el problema, cuál es el tema, ¿sí? Cuál es la preocupación que hay para con ello entonces generar que esa regla de conducta tenga un estándar, ¿sí? Legal y que sea posiblemente aplicable. Entonces, bueno, pues que ellos digan si estamos ante una situación que deba ser regulada, para entonces que nos digan cómo la van a regular, y una vez que nos digan cómo cómo la van a regular, cómo la van a aprobar para efectos de que se pueda ejecutar correctamente. Ahora, Luis, están llegando a ser representantes de nosotros, de los ciudadanos, personas que no tienen... A ver, yo estoy a favor de este principio constitucional de que cualquiera puede ser votado y puede votar y ser votado. Sin embargo, lo digo con todo respeto y cuidado, los problemas que estamos teniendo de 2024 sí requieren de personas que le entiendan el tema. Van a venir temas de inteligencia artificial, protección de derechos digitales, imágenes, todas esas fotitos que tanto les encantan a usted, señor Edson, de ponerse la fotito en la plataforma y que se la cambie, ¿cómo le llaman estas fotos de realidad virtual? De que las ponen de porristas, de estudiantes, de colegiales o de colegialas. Ahí nadie está en la figura del derecho a la imagen, porque las empresas que reciban eso pueden controlar cualquier cosa que quieran hacer con esa imagen que ustedes dejaron. Y los legisladores no están en cuenta. A ver, los transportes privados u otra, estimado Luis, el de los hospedajes, en los Airbnbs, que ya los hoteleros también se han quejado de que no están fiscalizando, no están regulando el tema de los hospedajes digitales. Tampoco le entienden esa materia, Luis. Fíjate que yo creo que lo que está ocurriendo es una falta de compromiso con la actividad legislativa. Efectivamente hay un principio en el cual cualquier persona puede llegar a ser legislador, y tampoco debemos de exigir que todos los legisladores sean todólogos y expertos en todas las materias, pero cuando hay una materia tan compleja como pudiera ser el derecho a la imagen o el que tú acabas de comentar de inteligencia artificial, etcétera, ¿sí? Lo que debe de hacer el legislador es rodearse de los técnicos, de los científicos, de los académicos, de los expertos. Debe de leer, debe de documentarse, ¿sí? Y escuchar a la ciudadanía y con eso legislar. Hay un divorcio, por así llamarlo, entre la actividad legislativa
y la sociedad, y la academia, y los científicos. Y entonces eso está originando problemas donde el legislador está aprobando leyes que no entienden, normas que no saben qué significan, o también está generando el problema de que hay una persona que les dice, tú apruebas y no me le muevas ni una coma. Bueno, pues esa falta de debate de las ideas está provocando que haya una mala legislación. Y también por el otro lado es que luego los legisladores, para brillar, están legislando o están atendiendo temas que a los ciudadanos no nos interesan, no nos preocupan, no son relevantes, es decir, no le entramos a la materia que realmente nos corresponde. Y te pongo un ejemplo, y eso yo lo veo desde el punto de vista ambiental, que tú sabes que nosotros atendemos mucho. En San Luis Potosí falta armonizar la ley ambiental. ¿Qué significa armonizar? Que todas las leyes vayan sobre una misma línea, estandarizadas, para que cualquiera que quiera aplicar o que necesite una ley ambiental sepa cómo hacerlo. Al día de hoy tú vas y derribas un árbol y no pasa absolutamente nada. Y quieres encontrar en la ley alguna justificación, algún sustento para reclamar, y es un galimatías, porque pues una norma dice una cosa, otra dice otra, las autoridades no tienen claras sus competencias, y entonces ¿qué pasa con el árbol? No, hombre, llegaste, lo derribaste y demás, a lo mejor te aplican una multa de 3,000 pesos y ahí nos vemos. ¿Por qué no le han entrado al tema de armonizar la cuestión ambiental? Porque eso requiere estudio, da flojera, pues hay una pereza ambiental y legislativa tremenda, se requiere participación ciudadana. Entonces, estamos mal, o sea, realmente no estamos apurados por lo que realmente nos debería de apurar. Bueno, Luis, me alcanzó el corte, pero yo te pediría que sigamos al habla porque este trabajo legislativo tenemos que seguirlo muy de lleno. Con ello se va a generar un precedente importante en materia de la ley de transporte. Así que, si me lo permites, sigamos al habla, Luis. Gracias por explicarnos este tema. Sí, claro, estoy a la orden y saludos a todos. Que estés muy bien. Luis González Lozano, el abogado ambientalista en Cambio de Ruta.